Me llamo Marisol Aguirre Velasco. Tengo 43 años. Y un martes por la mañana, en octubre, detuve el coche al final de mi propio camino de entrada y me quedé ahí, mirando mi bolsa de lona, la azul marino, la que tiene el cierre roto que llevaba 2 años sin arreglar, recargada contra el buzón como si fuera basura que alguien hubiera sacado el día de recolección. Mi bolsa, mi buzón, mi camino. Y mi marido parado en la ventana de la cocina de mi casa, en mi tierra, con una mujer que yo nunca había visto, desempacando cajas. Quiero que entiendas algo sobre ese momento. No lloré. No me bajé del coche a golpear la puerta. No llamé a nadie en pánico. Me quedé sentada unos 90 segundos. Conté las piedras del adoquín frente a mi llanta, que es una cosa extraña de hacer, pero así estaba yo. Y luego estiré el brazo al asiento del copiloto. Agarré el bloc de notas que siempre cargo ahí y escribí 4 palabras. Llamar a Gideón. Documentar todo. Luego, arranqué. Avancé 200 metros. Llegué a la casa de mi madre. En el mismo rancho, en la misma tierra, y me permití respirar. Ahora, si ya te estás preguntando cómo llegamos aquí, cómo una mujer termina siendo sacada de su propia casa por su propio marido mientras otra mujer se muda, te prometo que voy a contarte todo. Pero antes de llevarte al principio, si eres nueva aquí, ve y dale suscribir para que no te pierdas cómo termina esto. Dale like si ya sientes que vas a necesitar saber el final. Y déjame un comentario ahora mismo. ¿Desde dónde me estás viendo y qué hora es allá? Leo todos los comentarios y genuinamente me importa quién está del otro lado. Bueno, déjame llevarte al principio. Crecí en Sayula, Jalisco. Y cuando digo eso, no lo digo como excusa ni como color local. Lo digo porque la tierra en la que crecí es, literalmente, el cimiento de todo lo que me pasó. La tierra que mi abuelo compró en 1953. 40 hectáreas en las afueras de Sayula. El tipo de propiedad que para otros no valía gran cosa, pero para nosotros lo valía todo. Mi padre, Aurelio Aguirre Contreras, era topógrafo ejidal. Conocía cada lindero de ese municipio, como otros hombres conocen los resultados del fútbol. Guardaba expedientes, escrituras, planos topográficos, servidumbres, cadenas de título, en un armario metálico gris en el pasillo que no estaba permitido tocar. El armario era el mueble más importante de la casa. Lo entendí antes de entender casi cualquier otra cosa. Mi madre, Consuelo, administraba el hogar con una severidad práctica que yo confundí durante años con frialdad, y ahora entiendo que era simplemente competencia. No desperdiciaba palabras, no hacía teatros de cariño, pero si algo necesitaba hacerse, lo hacía, completamente, correctamente, sin quejarse. De niña quería que fuera más suave. Ahora me miro en el espejo y la veo a ella, y ya no quiero nada diferente. No hubo hermanos, solo yo, y la tierra y el armario de mi padre. Y la regla no escrita de que los Aguirre no regalan lo que es suyo. Tenía 12 años cuando un vecino, un hombre de apellido Cisneros que tenía el predio al oriente del nuestro, decidió que llevaba suficiente tiempo usando una franja de nuestra tierra como para reclamarla legalmente. Llevaba más de 15 años metiendo maquinaria en el borde de nuestro terreno y un día se presentó en el registro agrario a levantar una solicitud. Mi padre no levantó la voz. No fue a tocar la puerta de Cisneros. Fue al armario metálico, sacó una carpeta de cartón café, extendió planos topográficos sobre la mesa de la cocina. Recuerdo el sonido de los planos al desplegarse, ese crujido seco de papel que lleva tiempo doblado. Y 6 semanas después se paró frente a un juez con documentos que no admitían discusión. Yo estaba en el fondo de esa sala,
Llevaba un suéter azul marino con botones dorados que me quedaba grande. Los pies no me llegaban al piso. Vi a mi padre hablar en voz baja y precisa y presentar papeles que nadie pudo refutar. Nunca olvidé cómo se veía cuando un expediente ganaba. Y si alguna vez tuviste algo que era tuyo, algo que construiste, algo que heredaste, algo que simplemente ganaste, y alguien lo trató como si estuviera a discusión, como si fuera negociable, como si ellos tuvieran más derecho porque eran más ruidosos o más seguros o más dispuestos a hacer escena, creo que ya sabes hacia dónde va esta historia. Y creo que entiendes exactamente por qué la estoy contando. Si esto ya te está tocando en algún lugar cercano, dale like a este video. Suscríbete si no lo has hecho. Compártelo con alguien que necesite escuchar que estar callada no es lo mismo que estar derrotada. Y déjame seguir. Pagué la universidad yo sola, beca parcial, y el resto lo trabajé. Fines de semana en una notaría en Tepatitlán de Morelos, que resultó ser una de esas decisiones accidentalmente perfectas que no reconoces como tales hasta mucho después. Me gradué en Administración de Empresas en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. No estudié Derecho, pero acumulé 15 años de conocimiento práctico en Derecho Registral, que argumentaría vale más que muchas cédulas cuando se trata de leer una cadena de título. Hoy soy examinadora titular senior en Jalisco Registral y Título, un despacho en la colonia americana de Guadalajara. Mi trabajo es encontrar los puntos donde el expediente no cuenta una historia limpia. Los huecos, los errores, los momentos donde alguien asumió algo que los documentos no respaldan. Soy muy buena en mi trabajo. Conocí a Rodrigo Sandoval Medina a los 31 en una ferretería en Guadalajara, de todos los lugares ordinarios del mundo. Era encantador, de la manera en que algunos hombres son encantadores. Inmediatamente, sin esfuerzo aparente, con la dosis justa de autodeprecación para parecer confiable. Era contratista. Sabía construir cosas. Me pareció sólido y creo que confundí la actuación de la solidez con la cosa real. Nos casamos 2 años después. Él tenía 35, yo tenía 31. Los primeros años fueron no malos para nada en realidad. Hubo temporadas en el matrimonio que fueron genuinamente buenas. Quiero ser honesta sobre eso. Rodrigo no era un monstruo. Era un hombre con un punto ciego particular, y ese punto ciego era yo. Construimos una casa en una parte del rancho familiar. Él hizo gran parte de la construcción física con sus manos, de lo cual sé que estaba orgulloso, y que yo en ese momento respetaba de verdad. Vaciamos ese concreto juntos, levantamos esas paredes, elegimos esas ventanas. Lo que no hicimos, lo que Rodrigo no pensó en hacer, o quizás pensó y asumió que se resolvería después, fue poner su nombre en la tierra sobre la que construimos. Porque la tierra era mía. La escritura estaba a mi nombre, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del municipio de Sayula, Jalisco, transferida a mí por la sucesión de mi padre cuando Aurelio Aguirre Contreras murió 3 años antes. Una donación entre vivos que él había preparado con anticipación. Una transferencia limpia, del tipo que yo misma había revisado decenas de veces profesionalmente. Rodrigo estaba en la mesa de la cocina la tarde en que el notario nos explicó todo. Asintió. Le dio la mano al notario. Dijo, «Qué bueno, mi amor», y volvió a revisar su teléfono. Nunca volvió a pensar en eso. Yo nunca dejé de pensarlo.
El enfriamiento del matrimonio no es una historia dramática. No hubo un momento singular donde todo se rompió. Fue un retiro largo y lento, de su lado primero, luego del mío como respuesta. Como dos personas paradas en extremos opuestos de un muelle, cada una dando pequeños pasos hacia atrás hasta que un día levantas la vista y la distancia ya no es cruzable. Noté el reloj nuevo que se compró en marzo. Noté los mensajes que volteaba boca abajo en la barra de la cocina. Noté cómo dejó de preguntar sobre mi trabajo, de sentarse a la mesa a cenar, de estar en cualquier lugar que requiriera estar presente conmigo. Lo noté. Y luego llamé a un abogado en Guadalajara que se llama Gideón Mares Villanueva, especialista en litigios registrales, despacho en la colonia americana. Un miércoles en febrero, e hice una cita y llegué con mi carpeta. Siempre tengo una carpeta. Para octubre llevaba 8 meses preparando la conversación que sabía que venía. Había sacado cada documento. Había confirmado la cadena de título. Había verificado 3 veces, porque así soy yo, que el nombre de Rodrigo Enrique Sandoval Medina no aparecía en ningún instrumento inscrito en el registro público relacionado con ese terreno. Ni en la escritura original, ni en el plano topográfico, ni en ninguna modificación, servidumbre o acto jurídico presentado ante el registro en los 12 años que llevábamos casados. Estaba esperando el momento correcto para actuar. Él se adelantó. Y cuando me senté al final de ese camino de adoquín en octubre, mirando mi bolsa recargada en el buzón, sentí algo que reconocí. No miedo, ni siquiera enojo, no exactamente. Era la misma sensación que tuve a los 12 años en esa sala del juzgado, viendo al abogado de Cisneros darse cuenta de que mi padre tenía una carpeta y la carpeta iba a ganar. Me sentí lista. Llegué a casa de mi madre. Ella me sirvió café sin preguntar. Me senté en su mesa de cocina y le dije, cambió las chapas. Y Consuelo Velasco de Aguirre, que nunca en su vida ha desperdiciado una palabra, me miró al otro lado de esa mesa y dijo, que cambie lo que quiera adentro de esa casa. Lo que está debajo no lo puede cambiar. Puse las 2 manos alrededor de la taza. Le dije, lo sé, mamá. Y ella asintió. El asentimiento particular y único que usa cuando un asunto está cerrado. Y extendió la mano para subir el volumen de la radio. Esa fue la mañana de todo esto. Rodrigo me mandó un mensaje a las 11:47. Sé la hora exacta porque fotografié la pantalla antes de terminarlo de leer. Así funciona mi cabeza ahora. Primero documentar, luego sentir. El mensaje decía, tus cosas están en el buzón. Necesitamos hablar de los siguientes pasos. Creo que esto es mejor para los dos. Lo leí 2 veces. Tomé la foto. Lo reenvié al despacho de Gideón con un mensaje de 3 palabras. Ya comenzó. Luego puse el teléfono boca abajo en la mesa de cocina de mi madre y terminé mi café. Lo que nadie te dice sobre una traición que viste venir es que igual llega. La preparación no amortigua el impacto de la manera en que crees que lo hará. Puedes saber algo de manera intelectual. Puedes haberlo sabido durante 8 meses. Haber construido una estrategia legal alrededor de eso. Tener una carpeta en el archivero de tu oficina con cada documento relevante organizado por fecha. Y el momento en que se vuelve real, se vuelve un martes por la mañana y una bolsa en el buzón, y las cajas de otra mujer apiladas en tu sala. Algo en el pecho igual cae. No hasta el fondo, pero lo suficiente. Me quedé en la mesa de mi madre otra hora. Consuelo se movía por la cocina haciendo las cosas que siempre hace. Enjuagando platos, limpiando la barra, revisando el comedero de los pájaros por la ventana, sin preguntarme nada. Esa es su versión del Consuelo. No te invade.
Solo se queda lo suficientemente cerca para que sepas que no estás sola y te da crédito para hablar cuando estés lista. Yo todavía no estaba lista. Así que observé sus manos pequeñas y cuidadosas, con el reloj de mi padre resbalándose por la muñeca izquierda. Y me permití sentarme dentro de lo injusto de esa mañana sin intentar arreglarlo todavía. Rodrigo llamó a las 2 de la tarde. Contesté. Había decidido que iba a contestar. Era importante para mí no ser la persona que desaparece, que se queda callada, que deja que el miedo o el dolor tomen las decisiones. Lo que fuera que iba a hacer, lo iba a hacer con los ojos abiertos y la voz firme. Marisol. Dijo mi nombre como una afirmación. No una pregunta, no un saludo, solo la confirmación de que había contestado. Rodrigo. Creo que sabes lo que está pasando. No estoy intentando ser cruel con esto. Solo creo que ya es tiempo. Creo que los dos sabemos que ya es tiempo. Dejé pasar un momento. Estoy de acuerdo contigo, dije. Ya es tiempo. Silencio. Él había preparado una respuesta para el llanto o para el enojo. Mi acuerdo lo sacó completamente de su guión y podía sentirlo recalibrando. Vamos a necesitar resolver lo de la casa, dijo, recuperándose. Creo que podemos ser adultos razonables con lo de la casa. Absolutamente vamos a necesitar hablar de la propiedad, dije. Hay cosas sobre la situación que vas a necesitar entender. Creo que en este punto es mejor dejar que los abogados manejen los detalles. Va a comunicarse contigo el despacho de Gideón Mares. Una pausa. ¿Tienes abogado? Tengo abogado desde febrero, Rodrigo. Otro silencio. Más largo esta vez. No vas a hacer esto fácil, dijo finalmente. Y había algo en su voz, no exactamente enojo, no exactamente sorpresa. El tono específico de un hombre que acaba de darse cuenta de que la mujer que subestimó lleva casi un año 3 pasos adelante de él. No creo que ninguno de los dos tenga derecho a definir qué es fácil en este momento, dije. Disfruta tu tarde. Colgué. Quiero que te quedes con eso un segundo, porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están pensando, ¿acaso consideró en algún momento de quién era esa tierra? ¿Alguna vez preguntó? ¿Alguna vez revisó? No lo hizo. Estoy completamente segura de eso. Porque Rodrigo es el tipo de hombre que asume. Asume que las cosas son suyas cuando ha estado cerca de ellas el tiempo suficiente. Construyó esa casa con sus manos y en su cabeza eso la hacía suya. Como si un libro te perteneciera por haberlo leído 3 veces, sin importar de quién sea el nombre en la portada. Estaba tan seguro de su posición que nunca revisó sus cimientos, ni una sola vez en 12 años. ¿O has estado del otro lado? La persona que veía a alguien caminar con confianza en la dirección equivocada, sabiendo lo que venía, esperando el momento correcto. Quiero saber. Déjalo en los comentarios. Leo todos y cada uno, y lo digo en serio. Porque esta cosa específica, la brecha entre lo que alguien cree que posee y lo que el registro realmente dice, no es solo una pregunta de propiedades. Atraviesa todo. Relaciones, familias, historias enteras. Y creo que muchos de ustedes saben exactamente a qué me refiero. No estuve presente cuando Rodrigo la recibió. Estaba en mi escritorio en Guadalajara, examinando una cadena de título para un predio en el municipio de Tomatlán. Un asunto completamente distinto que involucraba una disputa de linderos de 1979. Haciendo mi trabajo, tomando el café malo de la oficina en una taza con una astilla en el asa, completamente ordinaria.
Los papeles estaban trabajando sin mí. Gideón me contó después que la primera llamada de Rodrigo al recibir la notificación fue a su hermano Tomás, quien le recomendó un abogado en Zapopan, que manejaba principalmente divorcios de trámite y asuntos sucesorios básicos. No un especialista en derecho registral, no un abogado de títulos, solo alguien que Tomás conocía. No lo digo con crueldad, lo digo porque revela exactamente qué tan en serio había pensado Rodrigo su posición. Lo que decía la notificación de Gideón, en el lenguaje cuidadoso y preciso de la correspondencia jurídica, era esto. La construcción residencial en la que actualmente habitaba Rodrigo Sandoval Medina se encontraba asentada sobre 40 hectáreas de tierra de propiedad exclusiva de Marisol Aguirre Velasco, según escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad del municipio de Sayula, Jalisco. Número de escritura, datos del notario, folios registrales y cadena de título completa remontándose a 1953. Todo adjunto. El nombre de Rodrigo Sandoval no aparecía en ningún instrumento registral vinculado a esa tierra. La construcción, como mejora edificada sobre suelo ajeno, sin escritura propia, sin contrato de arrendamiento, sin ningún instrumento jurídico que estableciera propiedad independiente de la edificación respecto al predio, estaba sujeta al procedimiento de reivindicación de propiedad que se iniciaba mediante esa notificación. El abogado de Rodrigo, una vez que leyó los documentos con atención, llamó a Rodrigo y dijo cosas que me informaron que tuvieron que repetirse 2 veces antes de ser asimiladas. Construiste una casa en su terreno. Tu nombre no está en el terreno. La casa está sobre el terreno. Eso es un problema legal significativo. Y Rodrigo dijo, yo construí esa casa. La estructuré, hice la instalación hidráulica, los acabados. Yo la construí. Y el abogado dijo, lo entiendo. La pregunta de lo que construiste es distinta a la pregunta del título. El título lo responde la escritura. La escritura dice Marisol Aguirre. Sé esto porque Gideón me lo contó, con la expresión cuidadosamente neutral de un hombre que lleva 30 años viendo a personas descubrir demasiado tarde que la suposición no es lo mismo que la documentación. Mientras tanto, estaba Vanessa. Quiero ser cuidadosa aquí, porque sería fácil y quizás satisfactorio, de una manera pequeña y barata, hacer de Vanessa la villana de esta parte de la historia. No lo es. Es una mujer de 34 años que salió de un primer matrimonio difícil, que estaba buscando algo estable, que escuchó a Rodrigo describir una casa y un terreno y una vida establecida y le creyó. Dejó su departamento, perdió su depósito, mudó sus cosas a lo largo de 2 fines de semana en su coche y una camioneta prestada. Estaba en medio del final de alguien más y nadie se lo había dicho. Cuando Rodrigo le explicó la situación, no toda de golpe, no completamente, de la manera en que explicas algo cuando todavía esperas que no sea tan grave como parece, Vanessa se quedó muy quieta sentada en la mesa de la cocina de esa casa. «Me dijiste que esta casa era tuya», dijo. «Lo es. En tu terreno». Hubo una pausa larga, y Rodrigo dijo lo que cierto tipo de hombre siempre dice cuando el piso cede debajo de él. Es complicado. Vanessa lo miró un momento largo. Luego se levantó, caminó al cuarto y se sentó en el borde de la cama. La cama que había sido tendida de nuevo con sus sábanas, su edredón, sus cojines decorativos que ella había cargado en una bolsa de lavandería. Y se quedó muy callada. Yo no estuve presente en nada de eso. Estaba en casa de mi madre por las noches, en mi cuarto de la infancia, en la cama en la que dormí de los 4 a los 18 años.
mirando el mismo techo que miraba de niña. El tapiz de ese cuarto es amarillo pálido con un patrón pequeño y repetido de espigas de trigo. Lo había mirado tantas veces de niña que memoricé la repetición. Cada 35 centímetros, el patrón comienza de nuevo. Me quedé mirando las espigas y pensé en Vanessa sentada en esa cama. Tomé mi teléfono y llamé a Gideón y dije, sigamos adelante. Él dijo, llevo listo desde febrero, Marisol. Yo dije, lo sé. Yo también necesitaba estar lista. Colgué el teléfono, apagué la lámpara, miré el tapiz de espigas en la oscuridad y me permití sentir todo. El duelo y el enojo y el alivio extraño, silencioso y terrible, de algo que finalmente, irrevocablemente, ha comenzado. Siempre me he preparado para las cosas de la manera en que mi padre me enseñó a prepararme, no con urgencia, no con drama, sino con la acumulación lenta de todo lo que no puede ser refutado. Documentos, fechas, hechos inscritos en el registro. El tipo de evidencia que no requiere que levantes la voz porque habla a un volumen que nadie puede tapar. En las 2 semanas entre la notificación de Gideón y la diligencia formal de propiedad, me preparé. Fui a la oficina en Guadalajara todos los días. Examiné cadenas de título, tomé el café malo, contesté mis correos. Hablé con mis colegas de la misma manera medida de siempre. Y ninguno de ellos sabía o sí sospechaban que algo era distinto en mí. Fueron lo suficientemente discretos para no decirlo. Hay una mujer en mi oficina que se llama Paulina. Lleva 31 años como examinadora de títulos y puede leer el estado emocional de una persona de la misma manera en que lee una escritura, a fondo y sin comentarios. Una tarde dejó un trozo de chocolate en el borde de mi escritorio. No dijo nada y regresó a su oficina. Ese fue el total de su reconocimiento de que algo estaba pasando en mi vida. Me comí el chocolate. Seguí trabajando. En la casa de mi madre, usaba la mesa de la cocina después de cenar para extender mis propios documentos, la escritura original, el plano topográfico que mi padre había encargado en 2019, 2 años antes de morir, cuando comenzó el proceso de transferirme el terreno. La escritura de donación, firmada, notariada e inscrita, limpia como cualquier expediente que yo hubiera revisado profesionalmente. Yo había manejado cientos de cadenas de título en mi carrera, las enredadas, las rotas, las que tenían un documento de 1964 faltante y había que reconstruirlas a partir de registros de predial y archivos del registro agrario. Gideón llamó un jueves por la noche. Había recibido algo del abogado de Rodrigo, una contraargumentación que Gideón me describió con la neutralidad cuidadosa de un hombre que está intentando no editorializarlo. Argumenta contribución constructiva, dijo Gideón. La posición es que el trabajo de Rodrigo en la construcción de la casa y su mantenimiento continuo del inmueble durante 12 años de matrimonio constituye un derecho suficiente sobre la estructura misma, aun sin que su nombre aparezca en el predio subyacente. Me quedé callada un momento. Eso no es nada, dije, porque no lo era. Quiero ser honesta sobre eso. No era nada. Rodrigo había construido esa casa con sus manos. La había estructurado, había puesto la tubería, había pasado fines de semana en ese techo y noches en esa cimentación, y yo le había llevado café y sostenido lámparas y hecho de comer mientras él trabajaba. La casa existía en parte gracias a él, de una manera en que la tierra no. No es nada, confirmó Gideón, pero tampoco es título. ¿Cuánto?, pregunté. Me dio un rango. Lo procesé.
Era menos de lo que Rodrigo había imaginado, estaba segura. Era más de lo que yo habría preferido pagar. Pero era un número que tenía un piso y un techo, y era un número que me dejaba en mi tierra, en mi casa, con mi nombre en el único documento que importaba. Está bien, dije. Hay algo más, dijo Gideón. Su abogado hizo una consulta informal sobre tu relación profesional con el despacho de títulos. Si podría haber algún conflicto de interés en la manera en que se inscribió o transfirió la escritura. Casi sonreí. No lo hice, pero casi. Yo no inscribí la escritura, Gideón. Trabajo en Guadalajara. La escritura fue inscrita en el registro público de Sayula por el notario de la sucesión de mi padre en 2021, 2 años antes de que yo fuera examinadora senior, a través de una notaría con la que no tengo ninguna afiliación profesional. Lo sé, dijo. Te lo digo porque pensé que querrías saber qué buscaron. Buscaron, dije, y encontraron un expediente limpio. Absolutamente limpio, dijo. Y pude escuchar en su voz no exactamente satisfacción, sino la apreciación profesional de un hombre que lleva 30 años en un campo donde los expedientes limpios son más raros de lo que deberían ser. La noche anterior a la diligencia formal, me senté en el corredor de la casa de mi madre. Era ya noviembre, el primer frío real de la temporada, y la loma detrás del rancho había pasado del color al gris café seco del final del otoño. Tenía una cobija sobre los hombros y una taza de té que no estaba realmente tomando, y Consuelo salió y se sentó en la otra silla sin que nadie se lo pidiera. No hablamos por un rato, el tipo de silencio entre nosotras que no está vacío. Luego dijo, «Tu padre habría tenido algo que decir sobre todo esto». ¿Qué habría dicho? Lo pensó. Algo corto, dijo. Algo que habría parecido simple y que no lo habría sido. Me reí. Una de verdad, la primera en mucho tiempo, de las que te sorprenden llegando. Sí, dije, eso suena bien. Extendió la mano y me tocó el brazo, solo un segundo, y luego lo retiró. Ese fue el gesto más expresivo que Consuelo Velasco de Aguirre había hecho hacia mí en memoria reciente, y cayó con el peso completo de todo lo que no decía. En la mañana me vestí con deliberación, suéter azul marino entallado, el mismo que llevaba el día del cambio de chapas, porque había decidido que quería cerrar este ciclo con la misma ropa con que lo había abierto. Jeans oscuros, botas de piel color coñac, la cadena de mi padre con sus iniciales en el cuello, sin anillos en ningún dedo. Tomé mi carpeta. Manejé a Guadalajara por la carretera que he recorrido 100 veces, pasando las salidas que he usado desde adolescente, pasando el cerro con el tinaco del pueblo que siempre leía de niña, aunque podría leerlo con los ojos cerrados. Noté las cosas que siempre noto. El rancho con los 3 caballos que se paran cerca de la barda en el frío. El espectacular de un abogado de accidentes que lleva ahí desde antes de que yo tuviera licencia de manejar. El punto donde la carretera baja y el valle se abre y puedes ver por unos 4 segundos muy lejos en todas las direcciones. Pensé en Rodrigo, no con enojo. Ya había atravesado el enojo meses atrás y salido del otro lado hacia algo más limpio. Pensé en quién había sido cuando lo conocí por primera vez. El hombre de la ferretería. El hombre que había venido al rancho familiar un domingo por la tarde y caminado la loma con mi padre. Y escuchado a Aurelio hablar de la propiedad, con lo que en ese momento pareció respeto genuino. A mi padre le había caído bien, no profundamente, no incondicionalmente. Mi padre no era un hombre que le caía bien la gente de manera incondicional.
pero lo suficiente para asentir su aprobación cuando le dije que nos íbamos a casar. Me pregunto a veces, ¿qué vio Aurelio? Si supo que algo era provisional en todo aquello. Si la escritura de donación, redactada el año antes de que Rodrigo y yo empezáramos a tener problemas, que también fue el año en que a mi padre le diagnosticaron la enfermedad que lo llevaría 2 años después, ¿fue coincidencia o preparación? Si Aurelio Aguirre Contreras, que había pasado toda una vida leyendo tierras y personas, había entendido algo sobre la situación que yo todavía estaba eligiendo no ver. Nunca lo voy a saber, pero tengo la escritura. La diligencia se llevó a cabo en una sala de juntas en el despacho de Gideón, no en un juzgado, porque el asunto no había escalado hasta allá, porque el expediente era demasiado limpio para que la posición de Rodrigo aguantara un litigio formal. Rodrigo estaba ahí con su abogado, un hombre corpulento de apellido Fuentes, que no dejaba de hacer clic con su pluma. Rodrigo traía su camisa de cuadros flannel en rojo oscuro, la buena, la que saca cuando quiere parecer razonable, y se había rasurado. Se veía como un hombre intentando aparentar calma, que es distinto a estar calmado, de la misma manera en que parecer tranquilo es distinto a estar tranquilo. No me miró cuando entré. Me senté. Puse mi carpeta sobre la mesa. Gideón se sentó a mi lado, lentes de lectura en mano. Fuentes abrió con el argumento de contribución constructiva. El trabajo de Rodrigo, su esfuerzo, sus fines de semana en ese techo. Habló durante unos 6 minutos y el argumento no carecía de mérito. Ya me había reconocido a mí misma que no carecía de mérito. Luego Gideón abrió una segunda carpeta, una cuyo contenido yo no había visto, y deslizó un documento sobre la mesa hacia Fuentes. Lo miré. Él me miró con la expresión particular de un hombre que ha estado guardando algo. El documento era la confirmación del registro público de la propiedad, de que ningún contrato de arrendamiento, comodato, licencia de uso o instrumento de derecho de ocupación había sido presentado, inscrito o registrado jamás en relación con la construcción residencial sobre el predio Aguirre. Lo cual significaba que la ocupación de 12 años de Rodrigo en una casa sobre tierra que no era suya nunca había sido formalizada en ningún instrumento jurídico. Lo cual significaba, en términos legales, que no había base registral alguna para su pretensión de permanecer. Fuentes dejó de hacer clic con la pluma. La construcción, dijo Gideón, en la voz tranquila de un hombre que tiene todo el tiempo del mundo, fue edificada en el predio de la señora Aguirre, con conocimiento y consentimiento de la señora Aguirre, durante el transcurso de su matrimonio. No disputamos la contribución del trabajo. Estamos preparados para reconocer esa contribución en la forma de una liquidación negociada. Nombró una cifra. Estaba en el extremo inferior del rango que me había dado por teléfono. Fuentes miró a Rodrigo. Rodrigo estaba mirando la mesa. Esa cifra, dijo Fuentes con cuidado, no refleja el valor total de... Refleja el valor total de lo que el señor Sandoval puede reclamar legalmente, dijo Gideón, todavía tranquilo, todavía sin apresurarse, que es el trabajo, no la tierra. No la construcción como accesión permanente a un predio que no le pertenece, el trabajo. Rodrigo levantó la vista entonces. Me miró, la primera vez que me miraba directamente desde que yo había entrado. Y vi algo en su cara que no esperaba ver y para lo cual no estaba del todo preparada. No era enojo, no era derrota, no exactamente. Era la expresión específica de un hombre que acaba de entender, completa y finalmente,
la forma del error que cometió. No el cambio de chapas, no lo de Vanessa, algo más grande y más silencioso que ambas cosas. El error de pasar 12 años al lado de una mujer y no haber entendido nunca quién era ella. Y esto es lo que no esperaba sentir en ese momento, lo que no hubiera podido nombrar si me lo hubieras preguntado, y que todavía no puedo nombrar del todo con claridad. Le tuve lástima. No suficiente para cambiar nada. No lástima del tipo que reorganiza decisiones o reabre puertas, sino lástima de la que sientes por cualquier persona que ha caminado con confianza en la dirección equivocada durante mucho tiempo y apenas acaba de darse cuenta. No era un monstruo. Era un hombre con un punto ciego del tamaño de una escritura de propiedad, que había pasado años creyendo que la proximidad era lo mismo que la posesión, que la presencia era lo mismo que el derecho, que la mujer que nunca hacía escenas simplemente no tenía dónde pararse. Tenía tanto donde pararse, solo que él nunca supo que era tierra de ella. Abrí mi carpeta. No necesitaba hacerlo. Gideón tenía todo. Pero la había cargado hasta aquí y la iba a poner sobre esa mesa. La escritura encima, el nombre de mi padre en la transferencia, el mío al final, el sello del notario en la esquina. No dije nada. Solo la coloqué ahí. Fuentes la miró, Rodrigo la miró y Gideón me miró con los lentes de lectura a medio poner y no dijo nada porque no había nada que decir. El acuerdo se firmó en menos de una hora. Cuando terminó me levanté, recogí mi carpeta y miré a Rodrigo una última vez, no para herirlo, no para ganar, solo para cerrar el ciclo. Y le dije lo único que había preparado para decir en esa sala. Espero que el próximo lugar donde vivas sea uno donde tu nombre esté en la puerta. Y salí. El pasillo del despacho de Gideón tiene una ventana al fondo que da al estacionamiento y más allá a una hilera de árboles de fresno, casi pelados ya en noviembre, con algunas últimas hojas todavía sosteniéndose en el viento. Me paré en esa ventana un momento y lo que sentí, parada ahí con mi carpeta bajo el brazo y la cadena de mi padre contra el cuello, no fue triunfo, no fue siquiera alivio. No del todo. Fue la sensación de una respiración larga y contenida, finalmente, cuidadosamente, soltada. No me fui directo a casa después. Manejé un rato las carreteras del municipio, las que conozco suficientemente bien como para recorrerlas sin pensar, las que me permiten cubrir distancia sin exigirme nada. Traía el bloc de notas en el asiento del copiloto y no escribí nada en él. Solo manejé, pasando los potreros pelados y las bardas de piedra y el rancho de los 3 caballos, y dejé que la diligencia se asentara en el tiempo pasado al que pertenecía. Hay un tipo particular de agotamiento que viene no de la pelea en sí, sino de cuánto tiempo te mantuviste lista para ella. 8 meses de preparación. 8 meses de carpetas y documentos y quietud paciente y cuidadosa mientras la situación se acomodaba a mi alrededor. Y ahora había terminado, y mi cuerpo no sabía bien qué hacer con la ausencia del peso que había estado cargando. Me detuve una vez en un acotamiento de terracería con vista al arroyo donde pescaba con mi padre cuando era chica. Me quedé ahí unos 20 minutos. Miré el agua. No pensé en Rodrigo, ni en la diligencia, ni en la escritura. Pensé en mi padre parado en ese arroyo con botas de hule, sosteniendo una caña de pescar con la paciencia absoluta de un hombre que entendía que algunas cosas no se pueden apresurar. Que lo mejor que puedes hacer es ponerte en la posición correcta y esperar. Luego manejé a casa. En las semanas que siguieron, no busqué información sobre la situación de Rodrigo. Quiero ser clara sobre eso. No lo estaba monitoreando. No andaba preguntando.
No me alimentaba de actualizaciones. Pero Sayula es un municipio pequeño y ciertas cosas llegan aunque no las busques. Fue Paulina de la oficina quien me lo dijo primero, en la manera oblicua en que Paulina me dice las cosas, dejando la información en el borde de mi atención de la misma manera en que había dejado ese chocolate en el borde de mi escritorio. Se dice que el negocio de construcción de Sandoval se ha puesto muy quieto, dijo una tarde, sin levantar la vista de su pantalla. 2 obras canceladas. Las noticias corren en municipio chico. No dijo nada más. No necesitaba. Lo que había pasado, según fui entendiendo en pedazos durante las semanas siguientes, era la consecuencia natural de una comunidad pequeña absorbiendo una historia. Rodrigo se había posicionado en los meses anteriores al cambio de chapas como un hombre que estaba avanzando, actualizándose, por decirlo así, cambiando una vida vieja por una nueva. Había sido visible al respecto de la manera particular de un hombre que quiere que su decisión sea validada por una audiencia. La gente había visto a Vanessa. La gente había visto las cajas. La gente había entendido lo que estaba pasando. Y luego la gente se había enterado de lo de la tierra. En un municipio donde la propiedad y el apellido familiar no son abstracciones, sino la sustancia real de la reputación de una persona, la historia de un hombre que cambió las chapas de la casa de su esposa mientras otra mujer se mudaba, solo para descubrir que la casa estaba sobre tierra que nunca había sido suya, tierra que había estado en la familia de ella desde 1953. Tierra que cargaba el nombre de su padre y el de su abuelo antes. Esa historia viajó. No a gritos, no con malicia necesariamente, solo de la manera en que viajan las cosas verdaderas en lugares donde tarde o temprano todos saben los asuntos de todos. 2 de los clientes de contratación de Rodrigo llamaron al despacho de Gideón para confirmar detalles de la situación registral, porque estaban considerando contratarlo para obras en sus propios predios y querían entender con qué estaban tratando. Gideón confirmó únicamente lo que era materia de registro público, que era todo lo que importaba. Vanessa se había mudado a Tlaquepaque para mediados de noviembre. Lo sé solo porque su nombre dejó de aparecer vinculado a la casa y al predio. No sé los términos específicos de lo que pasó entre ella y Rodrigo. No los necesito saber. Pienso en ella a veces, la blusa rosa palo, las pulseras apiladas, la mujer que vino buscando algo estable y se encontró parada sobre tierra que nunca había sido de él para ofrecer. Espero que haya encontrado algo real, lo digo sin ironía. Rodrigo y Vanessa no llegaron al mes. Me enteré por Tomás, el hermano de Rodrigo, quien me llamó un domingo por la mañana de una manera que no esperaba. Tomás y yo siempre nos habíamos llevado bien. Era más directo que Rodrigo, de las maneras que importan, menos angulado, menos calculado. Llamó para decirme que lo sentía. No de parte de Rodrigo, no como mensajero, sino personalmente, específicamente de la manera de un hombre que había visto desarrollarse algo y se sentía cómplice por proximidad. Debí haber llamado antes, dijo. Estás llamando ahora, le dije. Por lo que vale, él sabe que se equivocó. Sabe todo. No solo lo de la tierra. No dije nada a eso por un momento. Luego dije, espero que saberlo le signifique algo. Creo que sí, dijo Tomás. Creo que le va a tomar tiempo entender qué hacer con eso. Ese es su trabajo, dije, no el mío. Tomás dijo, sí, es justo. Y hablamos unos minutos más sobre nada importante. Sus hijos, el tiempo, el rancho, y luego se despidió. Y creo que los dos entendimos que esta versión particular de nuestra conexión se estaba cerrando, suavemente y sin amargura, como una puerta que alguien jala desde adentro. No todos regresaron.
quiero decirlo claramente, porque esta no es una historia donde todo se resuelve en calidez. Hubo personas en mi vida, personas periféricas, parejas con las que habíamos convivido como Rodrigo y Marisol, amigos que en realidad eran amigos suyos primero y míos por adyacencia, que simplemente se fueron retirando. Sin pleito, sin conversación dramática, solo la realización gradual de que ciertos nombres habían dejado de aparecer en mi teléfono y la realización posterior de que no los extrañaba de la manera en que hubiera esperado. Lo que sí extrañé, de una manera para la que no me había preparado del todo, fue la versión de mi vida que se había sentido asentada. La casa como lugar de ocupación compartida. Los martes ordinarios de un matrimonio, aunque enfriado. Hay un duelo específico en la pérdida de la vida que creías estar viviendo, incluso cuando sabes racionalmente que esa vida ya había terminado. Incluso cuando tienes una carpeta que lo prueba. Mi madre no me ofreció frases hechas sobre esto. Me ofreció ayuda práctica. Asistencia para mover mis cosas de vuelta a la casa. Una cazuela de caldo que apareció en mi puerta sin anuncio. Y una tarde, a principios de diciembre, un sobre de Manila que ella cargó desde la casa del rancho y puso sobre mi mesa de cocina sin explicación. Lo miré. Su letra en el frente, mi nombre, y debajo de tu padre, para cuando sea. Me senté. Adentro había una carta. Escrita a mano, la letra precisa y ligeramente apretada de Aurelio Aguirre Contreras. La misma letra que había visto en notas topográficas y anotaciones de escrituras toda mi vida. Tenía fecha de 18 meses antes de su muerte. La había escrito mientras redactaba la escritura de donación. La había escrito porque era un hombre que entendía que los documentos te dicen los hechos de una situación, pero no el significado de ellos. Y quería que yo tuviera los dos. La carta no era larga. Mi padre era constitucionalmente incapaz de escribir algo largo. Pero había un párrafo en el centro que he leído suficientes veces como para recitarlo de memoria. Y quiero leértelo exactamente como él lo escribió. Marisol. Esta tierra es tuya porque eres la que entendió lo que significa. No porque seas mi hija. Ser mi hija es un accidente de los tiempos. Porque te sentaste en esa sala el día de lo de Cisneros, cuando tenías 12 años, y le pusiste atención a lo que importaba. La persona que sabe lo que importa y lo protege en consecuencia, es la persona correcta para sostener algo. Te doy la tierra porque ya sabes cómo cuidarla. Me quedé en mi mesa de cocina con esa carta durante mucho tiempo. Tenía las manos planas sobre la mesa a cada lado de ella, de la manera en que te sostienes cuando el piso se ha movido. Y pensé en tener 12 años con ese suéter de botones dorados que me quedaba grande, con los pies sin llegar al piso, viendo a la carpeta de cartón café de mi padre ganar. Él me había visto ahí. Había estado viéndome verlo a él. Y 18 meses antes de morir, se había sentado a escribirlo para que yo lo supiera. Si eso te llegó de la manera en que me llegó a mí, si sentiste algo en eso que no puedes del todo nombrar, solo quiero que le des like a este video. Y suscríbete si no lo has hecho. Es algo pequeño, pero cuando estoy aquí contándote la historia más importante que conozco, importa más de lo que crees saber que estás ahí. La casa se fue asentando en ser mía de nuevo, de una manera más silenciosa de lo que esperaba. Pinté el cuarto,
un color que había querido durante 3 años y que nunca había elegido porque a Rodrigo le gustaba el blanco que estaba. Moví la mesa de la cocina a una posición diferente, girada hacia la ventana en lugar de darle la espalda, para que en las mañanas tomara el café mirando la loma en lugar de la pared. Ajustes pequeños. Los ajustes de una persona que está recuperando las proporciones de su propio espacio. En enero escribí una carta. No a Rodrigo. Ya no había nada que decirle a Rodrigo que el expediente registral no hubiera dicho ya con más precisión de la que yo podría. Me escribí a mí misma. Tengo el hábito de hacer esto al cierre de capítulos importantes. No un diario, no un cuaderno, solo una carta dirigida a la versión de mí que la leerá después, que va a necesitar recordar cómo se sentía estar en este momento específico antes de que el momento se volviera ordinario. Escribí. Nunca estuviste esperando que te rescataran. Estabas esperando que el registro alcanzara lo que tú ya sabías. Lo alcanzó. Ya puedes descansar. Se la leí a mi madre esa tarde, sentadas en el corredor en el frío de enero con cobijas y té. Cuando terminé, ella estuvo callada un momento. Luego dijo: Tu padre habría dicho que eso tenía unas 12 palabras de más. Me reí. Ella casi. Pero lo habría querido decir, dijo. Y extendió la mano y me tocó el brazo. El mismo gesto que la noche anterior a la diligencia. La misma presión breve de su mano pequeña. El reloj de Aurelio resbalándose por su muñeca. Lo sé, dije. Nos quedamos en ese corredor hasta que el frío se puso serio y la loma se puso negra contra lo último del cielo. Y pensé en el tapiz de espigas de trigo del cuarto en que dormí de niña. El patrón que se repite cada 35 centímetros. La manera en que la familiaridad no es lo mismo que la pequeñez. La manera en que una cosa puede ser exactamente lo que siempre fue y también ser suficiente. Me llamo Marisol Aguirre Velasco. Tengo 43 años. Vivo en tierra que ha llevado el apellido de mi familia desde 1953, en una casa que estoy aprendiendo, cuarto por cuarto, a habitar como completamente mía. Tomo el café mirando la ventana ahora. Cargo un bloc de notas en el asiento del copiloto. Llevo las iniciales de mi padre en el cuello todos los días. Y algunas mañanas, cuando la luz viene sobre la loma de esa manera particular en que lo hace en noviembre y de nuevo en marzo, baja y ámbar y más larga de lo que esperas. Me paro en la ventana de la cocina y digo en voz baja a nadie en el cuarto: Le puse atención a lo que importaba, papá, como tú dijiste. Antes de irme, quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. ¿Alguien alguna vez te protegió en silencio? Puso algo en su lugar para ti, sostuvo algo firme en tu nombre, de una manera que solo entendiste mucho después? Un padre, una amiga, alguien que vio más lejos de lo que tú veías en ese momento y se aseguró de que estuvieras bien cuando llegaras ahí. Déjalo en los comentarios. Leo todos y cada uno, y lo digo completamente en serio. Y si esta historia se quedó contigo, si te encontraste en alguna parte de ella, ya sea en la tierra, en la carta o simplemente en la sensación de estar finalmente exactamente donde debes estar, dale like a este video, suscríbete para no perderte el siguiente y compártelo con alguien que necesite escuchar que el suelo debajo de ellos es más firme de lo que creen. Nos vemos en el siguiente.